En esta mañana quiero leer un pasaje que sé que es conocido por muchos y muchos saben algunos versículos de memoria. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 8. Aquí habla el sabio Salomón, el proverbista, dando unas hermosas palabras, ya finiquitando él, prácticamente podemos decir, su ministerio. Dice así este pasaje: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando los años no alcanzan, una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es la gratitud. No nos gusta agradecer, pero sí nos gusta recibir. Y aquí el predicador decía algo importante: acuérdate. Y en el homenaje que hicieron, muchos trajeron recuerdos del pastor, y debemos acordarnos. Él decía: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Este precioso texto ha llegado no solamente a mi vida, sino a la vida de muchos de nosotros, y especialmente cuando llega a la vida de aquellas personas cuando han llegado a la edad adulta, a la vejez. Y ellos empiezan a dar ilustraciones, a recordar cómo ha sido su vida. Algunos han sido unas vidas placenteras con gratos recuerdos. Otros tienen una vida el cual se lamentan. Escuchaba una vez un hermano cuando se convirtió, y él decía con gran tristeza: hasta ahora conocí el Evangelio. Y él decía: derroché mi vida, derroché mi juventud, y no tengo nada que darle al Señor. Por eso aquí es importante que podamos entender que nosotros hemos comprendido y entendido que la voluntad de Dios para con nosotros es agradable y perfecta. Que debemos mirar, pastor, tenemos que andar con mucho cuidado. Allí sus ovejas estaban imitándole. Nuestras ovejas nos imitan, nuestros hijos nos imitan, nos siguen. Y debemos tener todos mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Mi hija menor era la que más le gustaba ponerse. Muchas veces yo llegaba de la iglesia, me quitaba mis camisas, mis zapatos, y de pronto cuando lo veía ella se ponía mi camisa, a veces el saco, y decía: yo soy papá. Me daba risa en el momento, porque la veía ella como trataba de ponerse las cosas de su padre, pero a la vez quedaba un poco preocupado. ¿Sabe por qué? Porque mi hija me estaba siguiendo mis pasos. Y esto es importante para nosotros entender que debemos ser agradecidos con Dios porque nos ha dejado un buen camino, el cual nosotros no tenemos por qué mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Y en muchas veces quitar la mirada de Cristo trae grandes consecuencias no muy agradables.
Por eso en el pasaje cuando empieza, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Joven, que estás en esta mañana. Tengo que decirte que tuve la bendición y el privilegio de nacer en hogar cristiano. Cuando el pastor lo conocimos allá, mi papá lo primero que hizo fue evangelizarlo, hablarle del evangelio. Mi papá nos enseñó desde temprano a servir al Señor. Y joven que estás aquí presente especialmente, y a todos también les digo, pero especialmente a los jóvenes, no se dejen intimidar, no se dejen influenciar por lo que el mundo ofrece. El mundo no ofrece nada bueno. Lo que el mundo ofrece es placentero, es momentáneo, pero lo que Dios ofrece es eterno. No tengo nada de que arrepentirme de lo que el mundo haya ofrecido. Y soy de los que digo, Dios ha sido demasiado bueno y generoso conmigo, que me ha bendecido tanto, que a veces digo, Señor, lo que me has dado sé que no me lo merezco, pero te ha placido bendecir. Una buena esposa, unos buenos hijos, ante todo un ministerio que no es fácil, pero sirviéndole al Señor. Así que joven, si tú quieres en la vida lograr grandes cosas, solo no lo vas a lograr. Puedes alcanzar tus metas, pero no los triunfos que verdaderamente el Señor nos da. Como dice su palabra, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es importante que nosotros vivamos esa vida a lo que el Señor está esperando de nosotros. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién guía nuestro norte? Como pastores tenemos una responsabilidad y muchas veces vemos ilustraciones cuando el pastor va adelante, ¿dónde van sus ovejas? Van todas esas ovejas detrás de él. Por eso tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que tener agradecimiento por la fidelidad de Dios en nuestra vida. Dice el salmista en el Salmo 17, versículo 1 y 2, alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. El pastor decía unas palabras aquí cuando estaba orando. El Señor permanece fiel aunque seamos infieles. Pero usted sabe cuál es la bendición más grande para nosotros, serle fiel a Dios, porque si Él permanece fiel siendo infieles, imagínense siendo fieles a Dios. Dios premia la fidelidad, pero también castiga la infidelidad. Una de las cosas de las que no nos gusta a ninguno de nosotros son las consecuencias de los errores cuando los cometemos. A nadie le gusta el castigo, ni a nadie le gusta la corrección. Porque siempre tratamos de justificar las cosas que nosotros hacemos. Y si nos vamos al principio de la creación, cuando Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo porque estaba desnudo. Y cuando el Señor lo confrontó, yo no, fue la mujer que me diste. Y Juan de la mujer no fui yo, fue la serpiente. Pero qué bonito es que nosotros podamos tener fidelidad a Dios, a pesar de. Somos nosotros los que tomamos decisiones. Y las decisiones que tomemos que nosotros tomemos cada día, van a repercutir en el mañana. No pretenda usted sembrar limón y usted recoger mañana naranjas dulces. No pretenda usted apartarse o desviarse de la mirada del Señor y pretender mañana que las cosas le salgan como usted las ha planeado. Ese es el resultado. Muchas veces el resultado de lo que obtenemos es porque nosotros hemos sido infieles a Dios. Tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios por su fidelidad por siempre. Ha estado con nosotros en los momentos más duros de nuestra vida. Ahí estaba Dios para consolarnos, para fortalecernos, para extendernos su mano y levantarnos para seguir adelante con su ayuda. Todos hemos pasado momentos difíciles, decía alguien acá. Todos hemos tenido dificultades, pero fiel es Dios. Por eso debemos estar siempre agradecidos con Él. Tenemos que tener fe y sentirnos confiados del cuidado y la provisión de Dios a nuestra vida. Tenemos que tener fe y sentirnos confiados del cuidado y la provisión de Dios a nuestra vida. Y el versículo que yo citaba, el Salmo 37, versículo 25, el salmista con toda autoridad lo expresaba.
Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Qué hermosas palabras. Que podamos nosotros expresarla de igual manera. Que podamos decir, durante toda mi vida he visto la provisión de Dios. El Señor no va a desamparar ninguna de sus promesas, no la va a olvidar, no van a quedar en vano. Y muchas veces no las tenemos porque no las conocemos. O si las sabemos, no las pedimos. O muchas veces no sabemos pedirlas. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Puedo pasar situaciones difíciles, pero la bendición de Dios nunca nos va a faltar. Llegó pandemia, cerraron todo, empresas, negocios, y yo decía, Señor, mis negocios llegaron ni siquiera a cero, sino a trabajar a pérdidas. Y le voy a decir, con toda pandemia, nunca estuvo la nevera tan llena como en la pandemia. Nunca faltó la provisión de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Y ahí en la pandemia sí aprendí yo algo importante. Muchas veces decimos nosotros, dependa de Dios. Depender de Dios con 2, 3 tarjetas de crédito, con plata en el banco y con recursos que usted sabe que va a recibir cada quincena. Así es fácil depender de Dios. Pero depender de Dios en los momentos difíciles, donde usted sabe que no tiene sino deudas, no es fácil. Tuve compañeros que perdieron carros, otros casas. El Señor, al contrario, mi ganado no disminuyó. Muchos me decían, oye, pero no es posible. Yo te veo tranquilo. Como decía Job, Dios dio y Dios quitó. No traje nada de este mundo. Y Dios nos bendice grandemente. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios es fiel. Y Él conoce nuestros corazones. Aunque seamos infieles, pero si somos fieles, nunca va a faltar esa provisión. Yo recuerdo que llegué a deber 8 cuotas del hipotecario en mi casa. Y yo decía, Señor, mi casa la voy a perder. Mi esposa nunca le dije nada para no darle intranquilidad a ella. Y de pronto me llaman del banco y me dicen, señor Flores, le vamos a condonar los intereses, los cobros del abogado, le vamos a hacerle una condonación de una deuda. Yo debía en ese tiempo como unos 17 millones de pesos. Me dijeron, consígase 3,5 millones. Yo no lo creía, 3,5 millones de pesos. No los tengo, le dije a la persona en su momento, pero yo los consigo. Pero yo voy a hablar con la gerente a ver si lo que usted me está ofreciendo es cierto. Todavía estaba dudando. Efectivo, así fue. Al día siguiente, me llamaron en la tarde, llegué al banco. Mire, doctora, me llamaron de esta línea, me pasaron esto y lo otro. Ella empezó a buscar en el sistema y me dice, no te tengo explicación y aquí apareces. No sé qué ha pasado contigo. Dije, yo sí sé. El Señor es que está obrando. Y él me dice, por menos ya han embargado y han quitado casa. El Señor es fiel. El Señor obra conforme a su voluntad, conforme a su medida. Dice Isaías 46, 3 y 4, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, lo que soy traído por mí desde el vientre, lo que soy llevado de la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto significa que podemos estar confiados que nuestro Dios no nos abandonará aún en los tiempos de nuestra vejez. Los que están aquí ya van a su edad, no crean que están solos. Él dejó una promesa que iba a estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Y muchas veces nuestros padres se sienten solos. Mi papá me decía, ya no me visita ninguno. Ya me siento solo con tu mamá, me dice él. Y papi, tú no estás solo. Dice, no, yo sé que si no me desampara, pero quiero la presencia de ustedes. La reclaman. Y es importante que nosotros podamos también compartir todas estas cosas.
Y el salmista decía también, pastor, usted no está viejito todavía como alguien expresó. Todavía está duro yo. Una hermana de nuestra iglesia cumplió, creo que fue el 15 de agosto, 105 años. Cuando llegué a visitarla, porque primero había llegado un sobrino mío a visitarla, y le digo, no se preocupe que por ahí el pastor viene, que sea pregunte por el pastor. Y apenas llegué, se fue cantándome el himno de bienvenido. Y de pronto voy a su himnario, sin los lentes. Y me dice la hija, y la Biblia también la lee todavía, con 105 años. No fui a la iglesia porque le apuntaron una pierna a la hermana María Boy, algunos hermanos aquí la conocen. Y yo decía, Dios mío, qué bendición. Y le voy a decir, así como va esta hermana, creo que ella va a enterrar a todos sus hijos. Ya lleva 2 y el tercero que estuvo visitándola no lo vi muy bien de salud. Y de miércoles. 105 años, esta hermana la vi con un rostro resplandeciente, respirando paz y tranquilidad. ¿Eso solamente lo da quién? Dios. Promesas que Dios sostiene. Promesas que Dios da a sus hijos. Y debemos sostenernos cada día. Tenemos que fortalecernos todos los días en la fuerza de Dios y su poder. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayes. Antes, aunque nuestro exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Yo entiendo al pastor Alberto, ahora que estuvo operado, yo estuve hospitalizado por cuestión de cálculo. Eso es bravo. Me decía mi hija, yo nunca había visto a mi papá llorando, yo me revolcaba en la clínica con el dolor. Y de pronto me dice que estamos a hacer una cirugía. Yo dije, Dios mío, a mí aquí no me van a rajar ni si quieren, mejor me voy con el dolor. Pero también cuando uno es débil, ¿cierto, pastor? Somos vulnerables. Y lo primero que pensamos es, ¿será que yo voy a quedar en esta? De aquí no voy a pasar. Claro que es normal que lo pensemos, mis hermanos. Este cuerpo exterior se va desgastando. Esto es el trabajo que llevamos a diario. Pero también somos vulnerables, pastor. Pero el Señor nos sostiene. Y ahí estuve 12 días hospitalizado. Y cuando me hicieron la intervención, yo pensé que la cirugía, bueno, le dije a la próxima que me dote de cálculo, digo que me hagan la misma intervención, porque ni un punto me cogieron, sino ya hay tanta tecnología que la ciencia está avanzada. Pero se preocupa, claro, es importante entender que el cuerpo exterior se va desgastando, pero también es triste que el interior también se vaya desgastando cuando nos apartamos del Señor. Sabemos que este cuerpo va a quedar aquí, que nuestra alma, si estamos preparados para con el Señor, va a estar presente con Él. Pero si yo lo fortalezco, mi cuerpo espiritual, me estoy alimentando, ahí sí va a haber una gran pérdida. Entonces tenemos que examinar, como hacía el pastor, ¿cierto, pastor? De abajo hacia arriba. Tenemos que examinarnos, hacer ese examen introspectivo. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy llevando mi crecimiento espiritual? Hoy en día vemos a los jóvenes haciendo ejercicio, manteniéndose en forma. Eso está mal, está bien. Pero ¿no estamos nosotros manteniendo en forma en la vida espiritual? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra? ¿Cuánto tiempo al ayuno? Si el tiempo que le dedicáramos nosotros en estas 3 cosas que mencioné fuera el que le dedicamos cuando estamos en el celular, ¿cómo cree usted que sería nuestra vida espiritual? Fuera mayor, tremendo, como dice la hermana, claro que sí. Estaremos mayor fortalecidos. A esto nos está llamando el Señor. ¿Qué significa que nuestra vida está terminada? Tenemos que saber que cuando los años nos alcanzan, no significa que ya terminó todo. No. Pues lastimosamente muchas personas piensan o creen equivocadamente que cuando nos hacemos mayores, nuestra vida se vuelve como chatarra, que ya no sirve para nada, que ya no vale la pena tener metas o proyectos, que ya no sirve de nada pensar en el futuro. Pero no es así.
Todos los días necesitamos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando sintamos que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerzas para seguir, recordemos que nuestro Dios es el que multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Dios no nos quita años de vida, pero nos da nuevas fuerzas para enfrentar con gozo y esperanza los años que nos quedan. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Podemos sentirnos cansados, el Señor es el que nos fortalece. Y por último punto, tenemos que tener asegurado desde ya nuestro destino eterno. Nos preparamos para muchas cosas, y eso está bien. Queremos que nuestros hijos se preparen para enfrentar el futuro, para tener una buena calidad de vida. Eso está bien, porque sabemos que cada día hay muchas necesidades. Y siempre les digo cuando los jóvenes me piden algún consejo, pastor, quiero estudiar esto. A mí me gusta tal carrera, y yo le digo, ven acá, ¿quién vive del gusto? Tengo que ser sincero, nadie vive del gusto. Muchos estudian sus carreras porque les gustó, y cuando salen al campo, resulta que no ejercen lo que les gustó, sino lo que les da. Yo le digo a ellos, ¿te gusta la plata? Claro, pastor, que me gusta. Bueno, entonces estudia lo que te dé dinero, si quieres tener una buena calidad de vida. Si yo quiero tener una buena relación con el Señor, yo tengo que estar cerca de Él. Si yo quiero gustar de esa salvación y estar con el Señor, yo debo gustar entonces de buscar cada día más de Él. Tenemos que tener asegurado desde ya nuestro destino. Tenemos que saber para dónde vamos. No como me decía una vez un amigo, que cuando uno muere no sabe para dónde va. Le dije, ese eres tú que no sabes para dónde va. Y ahí sí está grave la situación. Si desde ya tú no sabes para dónde va, significa de que está grave. Le dije, ese es como cuando uno sale de su casa y entonces la esposa le pregunta que para dónde va. Que usted no quiera decir es otra cosa. Pero desde que ya usted se cambió, se bañó, se cambió, usted sabe para dónde va. ¿Sabe para dónde va? Y le decía a él, así que déjese de cuento, examínese, significa que usted sabe que no va para el cielo porque no están dando bien. Cuando uno parte de esta vida, sabe para dónde va, sea para el cielo, sea para el infierno. Por eso el Señor nos llama a que nos estemos preparando. Los días de nuestra edad son 70 años. Faltan 10. Pero no para que parta todavía, pastor. Oye, y dice también, todavía no he terminado de leer el versículo, y en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70 dice el Señor, por lo menos dice, ya yo tengo 70 asegurados por ahí, y 80 los más robustos. O sea, hay esperanza en nosotros. Yo sé que por lo menos a los 80, yo sé que a los robustos voy a llegar. El Señor lo dice en su palabra. Promesa de vida de 70 años, pero lamentablemente estamos viviendo jóvenes. Hoy en día, decía alguien, mueren más pollos que gallos. Y las noticias que llegan es un pelado de 17 lo mataron hace día que fue a atracar, y vemos muchos jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque se han apartado de Dios. Se han apartado, se han olvidado de Dios y quieren obtener muchos placeres, muchos deleites, pero no quieren buscar de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es la bendición de Jehová. Por más que usted quiera trabajar y esforzarse, dice que no va a añadir un codo a su estatura. Por más que usted quiera esforzar, si no está la bendición de Dios, lo que usted haga, olvídese, va a ser en vano. A esto nos está llamando el Señor. Cuando lleguemos al momento de nuestra partida en el aeropuerto de la vida, que es llamada muerte, que a casi a nadie le gusta que le mencionen de la muerte, y especialmente si no está preparado. Porque el apóstol Pablo decía una cosa muy importante y valiosa. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Ese debe ser el anhelo de todos nosotros. Si el Señor viniera hoy, qué bendición. Ya acabaríamos con tantas cosas en esta vida. Por muchas comodidades, con muchas flaquezas, con mucho que usted tenga, si está preparado, dice Señor, ven pronto. Él no retrata su promesa. Él es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo cual no debemos tener ese boleto ya asegurado. Cuando usted va al aeropuerto, ya usted va con su boleto y ya usted hizo su check-in y sabe dónde, en qué parte del avión le toca a usted ir sentado. Y es la invitación que quiero traer en esta mañana.